Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el sindicalismo en la etapa entre el 55 y el 66, que es la etapa que le termina dando un poco la forma que tiene hoy, digamos. Por eso es una etapa que tiene cierta relevancia y no vamos a continuar después. Después vamos a llegar recién a la democracia, o sea, a la actualidad. Buenas, Bruno. Buenas. Con lo cual mi primera pregunta es, para tener una idea, ¿qué saben de la etapa de la historia argentina 1955-1966? Al principio, sí, en el 55, Perón en septiembre tiene que renunciar ¿Eh? y empieza una desperonización. Eh, y que en el 58, después de ese golpe de Estado que hizo que renunciara, en el 58 hay elecciones, pero prohibieron el peronismo. Eh, Hay que el Estado se mete como en la CGT para controlar todas como las decisiones y a los trabajadores, y que el sindicalismo como que se empieza a decaer el poder porque ya no pueden participar en nada político. Bien. ¿Algo más posterior? Después empieza una industrialización empezada mediante la introducción de empresas extranjeras, haciendo como un pacto en el que se quedaba el Estado con un porcentaje y ellos y las empresas también con otro. Bien. ¿Qué características tenía el gobierno de Frondizi y todo este periodo hasta el 66, digamos, que es la dictadura de Onganía, y ahí está claro cuáles son las características? Una es la que dijo Cora, la proscripción del peronismo. ¿Hay alguna otra? ¿Cómo termina el gobierno de Frondizi? No, eso no lo vimos todavía. Ah, no lo vieron todavía. Bueno, No. entonces hago un breve resumen para que después retome Damián, ¿no? ¿Tienen historia con Damián? Para que después retome Damián. Era un periodo de muchísimo tutelaje por parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Frondizi, de hecho, termina por un golpe, digamos, de las Fuerzas Armadas, que después viene otro gobierno también democrático con el peronismo proscripto. Durante todo este periodo nosotros no vamos a ver la cuestión histórica, esa la van a ver con Damián, no nos vamos a meter en la cuestión del modelo económico, sí en la evolución del sindicalismo, digamos. Sí vale la pena destacar, digamos, que este es un momento en donde se da, un par de veces en la historia argentina se dio un espantoso diagnóstico por parte de quienes llevaron adelante eventos políticos. Este es uno de ellos. Eso es un diagnóstico horrible, que es de quienes llevaron adelante la Revolución Libertadora, el golpe del 55, que asumieron que la peronización de los trabajadores se daba básicamente por el esquema clientelar del Estado y por la ayuda clientelar, y que entonces, en un breve periodo de tiempo, habiendo sacado a Perón del gobierno, los trabajadores, los obreros, los sindicatos se iban a desperonizar. Bueno, como queda claro en la actualidad, digamos, fue un diagnóstico espantoso, horrible, que salió muy mal. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se desperonizaron. Entonces, el periodo entre el 55 y el 66, nosotros lo podemos dividir a los efectos del sindicalismo en dos, digamos. Un periodo que abarca hasta el 58, 59, y un siguiente periodo que abarca hasta el 66. El periodo entre el 55 y el 59 es el que se conoce tradicionalmente como el periodo de la resistencia. ¿Cómo afectó eso al sindicalismo? Nosotros habíamos visto que Perón había hecho de los sindicatos una parte del Estado y que en su intención de ser el único líder
había descabezado buena parte de las dirigencias que venían de los periodos previos al peronismo. Y se había puesto dirigencias que eran más que nada complacientes con Perón y con la ideología peronista. Todos esos dirigentes peronistas que ocupaban los secretariados generales en el 55, con la Revolución Libertadora, fueron presos y condenados a la clandestinidad, con lo cual empiezan a aparecer nuevos dirigentes, digamos, dirigentes sin experiencia en algún punto. Se les podría llamar dirigentes sin experiencia, porque de hecho no tenían demasiada experiencia. De todas maneras, la Revolución Libertadora lo primero que hace es proscribir la actividad sindical, ¿sí? O sea, no se puede tener actividad sindical. Esto demostró rápidamente algunos problemas, básicamente que la actividad sindical se sostenía, pero clandestinamente. Y tenía una alianza muy fuerte con los sectores civiles e incluso con sectores militares, como fue el levantamiento de Valle, digamos, no importa, no nos vamos a meter en eso lo verán en historia. Pero la realidad es que los sindicatos seguían movilizados, solo que no legalmente. Entonces empieza a hacer un intento de normalizar la CGT. Existían sindicatos u obreros o representaciones gremiales no peronistas, digamos. Existían los socialistas, existían los comunistas y había algunos gremios radicales. O algunos trabajadores radicales de algunos gremios. ¿Saben lo que es un trabajador de cuello blanco? Clásico. ¿Sí? ¿No es trabajador de oficina? Sí, son los trabajadores más calificados, más especializados. Entonces, normalmente, esta representación socialista, comunista, radical de los trabajadores estaba ligada a los sindicatos de cuello blanco. La representación peronista estaba más ligada a los trabajadores pesados, digamos, menos calificados, más de la fábrica. ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a querer normalizar la CGT. Se llaman a una suerte de elecciones con muchos problemas porque tenía un montón de requisitos y trabas y demás. La elección no se puede llevar adelante, no porque no se pueda llevar adelante, sino porque en la elección era claro que si se dejaban votar a todos los gremios, la CGT iba a ser peronista, y eso era algo que el gobierno no podía permitir. Entonces se proscribieron un montón de gremios de la votación de esa CGT. La CGT tuvo una dirigencia socialista, pero sin representatividad seria, porque tenía la mayor parte de los gremios afuera. Lo que sí consiguió eso fue armar dos espacios de poder hacia adentro del sindicalismo. Ahí nacen lo que sigue existiendo hasta el día de hoy, que son las 62 organizaciones peronistas, y por otro lado nacen las 32 organizaciones democráticas. ¿Sí? Esas 62 organizaciones peronistas son 62 organizaciones gremiales que se reivindican, se autorreivindican peronistas. Todo este periodo hasta el 59 lo que tenemos es una resistencia muy anárquica, si se quiere. Ustedes vieron esto de la resistencia, ¿no? En historia. Bueno, era muy anárquica, muy de una bomba en un lado, una manifestación en el otro, un sabotaje de fábrica en el otro, nada demasiado organizado. La intención de quienes llevaban adelante la resistencia, o el diagnóstico, también otro diagnóstico fallido, era que se podía hacer volver a Perón más o menos rápido. Y entonces no hacía falta mucha organización, porque lo único que era necesario era impedir que el gobierno tenga estabilidad, y con eso Perón iba a volver. También un diagnóstico horrible, no pasó así. En el año 59 se da un evento que termina, normalmente se toma como el final de esa primera resistencia, que es la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Alguna idea de qué es el frigorífico Lisandro de la Torre?
No. Bien, el frigorífico Lisandro de la Torre es, como su nombre lo indica, un frigorífico que era de propiedad del Estado. Funcionaba como el frigorífico de control, digamos, el que fijaba precios, el que fijaba condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Era la manera que el Estado tenía de controlar el mercado de carne. El Estado, la Revolución Libertadora, digamos, de la mano de Aramburu, lo quieren privatizar, se plantea la privatización del frigorífico, y entonces los obreros del frigorífico, apoyados por las 62 organizaciones peronistas, un montón de grupos de la resistencia y qué sé yo, toman el frigorífico Lisandro de la Torre para evitar esa privatización. La toma dura como 3 o 4 días, hasta que finalmente el gobierno, utilizando toda la fuerza del ejército, desaloja el frigorífico, mete presos una inmensa cantidad de dirigentes sindicales y termina en una, si bien hoy hay ciertos sectores, de hecho, que lo reivindican como épico, como una jornada de lucha y qué sé yo, la realidad es que termina con una fantástica derrota de los sectores de la resistencia peronista, que no solo no consiguen cumplir sus reivindicaciones, sino que terminan con buena parte de sus dirigentes presos, que terminan habiendo demostrado no poder torcerle el brazo al gobierno. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, empieza una etapa en donde los sindicatos empiezan a buscar ganar poder propio. Con el gobierno de Frondizi, con la asunción de Frondizi, con quienes ustedes eso sí lo habrán visto, el peronismo tenía una especie de alianza, digamos, habían hecho un pacto, de hecho el peronismo votó a Frondizi en su momento. Una de las concesiones que Frondizi había prometido y cumplió fue la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales. ¿Qué es la Ley de Asociaciones Profesionales? Es básicamente una ley que legaliza a los sindicatos. Les da personería jurídica a un sindicato por rama, y entonces esa personería jurídica le permite a los sindicatos cobrarle la cuota sindical a sus afiliados, cobrarle la cuota solidaria a sus afiliados y cobrar un porcentaje del monto de los aumentos de salario. O sea, le da una caja de dinero importante a los sindicatos. Pensemos que el peronismo está proscripto en todas sus formas y maneras en este momento. Entonces, los sindicatos se empiezan a convertir en el único sector del peronismo que tiene una financiación propia. Y por ende, le da una libertad política distinta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Entendemos bien? Bien. Empieza a aparecer con fuerza una figura que marca la cara del sindicalismo hasta el día de hoy, que es Augusto Timoteo Bandor, el Lobo. ¿Lo ubican? ¿Les suena de nombre mínimamente? No, bien. Augusto Timoteo Bandor era un dirigente sindical, metalúrgico de la UOM, que en ese momento había pasado el peronismo, había pasado Frondizi y su etapa desarrollista. Ustedes hablaron justamente de la inclusión de industria pesada o la intención de incluir industria pesada, que después, bueno, trae algunos problemas. Pero lo cierto es que la metalúrgica era una industria muy fuerte en ese momento en el país. Y el sindicato que unía a los obreros metalúrgicos era el sindicato más fuerte del país en ese momento, la UOM. Porque era el de mayor cantidad de afiliados, básicamente. Augusto Timoteo Bandor, como dirigente de la UOM, se convierte en el secretario general de las 62 organizaciones peronistas. Más allá de los cargos que haya tenido, Bandor lo que inicia es un proceso de tratar de convertir a los sindicatos en poderes autónomos, en los representantes del peronismo, pero además empieza un proceso de tratar de integrar los sindicatos a la dinámica del Estado. Lo que dice es, bueno, Perón no va a volver en un tiempo cercano. Nosotros en el medio tenemos que vivir, tenemos que tratar de mejorar nuestras condiciones, y si lo único que hacemos es decir que los gobiernos están mal, que el Estado está mal, que lo único que sirve es la vuelta de Perón, no nos van a dar un cobre, no vamos a ganar un aumento de sueldo, no vamos a ganar una condición de trabajo, no vamos a ganar nada.
Entonces necesitamos poder dialogar con este Estado. Obviamente, Bandor tiene una disputa, y la va a tener hasta el 65, con Perón, porque a Perón obviamente esto no le cae bien. Pero de todas maneras Bandor se reconoce peronista, no tiene una ideología distinta, pero empieza a hacer crecer a los sindicatos con mucha fuerza. ¿Cómo? Mediante dos procesos paralelos. Por un lado, convirtiendo a los sindicatos en las mega instituciones que son hoy, digamos. Los sindicatos tradicionalmente en el mundo, en todo el mundo, y en general cuando se fundaron, tenían la intención de prestar un servicio básicamente reivindicativo de las condiciones de trabajo. ¿Sí? O sea, la función del sindicato es reclamar por salario, por jornada laboral, por vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los sindicatos que tenemos hoy y los que empieza a construir Bandor son sindicatos que hacen eso, pero que además tienen obras sociales, que además tienen hoteles, que además tienen planes de turismo, que tienen vacaciones, que tienen un montón de servicios. En algún punto funcionan, o fue la intención de Bandor que funcionen, como una especie de Estado adentro del Estado, en donde el trabajador de la UOM no tenga que ir al Estado para cumplir ninguna necesidad, que alcance con ir al sindicato. ¿Sí? Entonces de esa manera el sindicato se fortalece y empieza a ser un punto de referencia. Y por el otro lado, Bandor tenía la política frente al Estado se terminó llamando o cristalizando en la frase golpear y negociar. ¿Sí? En donde el golpe no era el golpe en sí mismo, no era un golpe, o sea, la medida de fuerza, digamos, no era una medida en sí misma con la intención de cuestionar a todo el régimen, con la intención de denunciar la proscripción del peronismo, sino que el golpe tenía como intención, la medida de fuerza tenía como intención mostrar la fuerza del sindicato, conseguir torcer las voluntades del Estado para así sentarse a dialogar con el Estado desde una posición de fuerza y conseguir las reivindicaciones. ¿Se entiende esto? Lo que pasa durante los 60 y con mucha fuerza en el 64 es que este esquema sindical que estaba cuestionado por distintos sectores, no solamente por Perón, sino por sectores que ya empiezan a sumarse, juveniles al peronismo, sectores de izquierda y demás, que hablan de una burocratización sindical, que hablan de la pérdida de poder de las bases, de los obreros en estos sindicatos cada vez más fuertes. En el año 64 muestra su capacidad de movilización. En el año 64 la CGT lanza un plan de lucha en contra de las medidas del gobierno para tratar de conseguir mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Y en ese año la UOM toma a lo largo de 2 o 3 meses 300.000 fábricas y pone en juego para esa toma de 300.000 fábricas a cerca de 1,5 millones de obreros metalúrgicos en un nivel de organización altísimo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Centralmente en la provincia de Buenos Aires, pero se dio en todo el país. Con lo cual, más allá de las críticas, lo que muestra eso es el nivel de legitimidad o de organización de la clase obrera que tenía este modelo sindical. Una cosa que le servía a Bandor, obviamente, y al sindicato para mostrar su fuerza, pero una cosa que también le servía al Estado, al gobierno. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno se garantizaba que si hablaba con estos sindicatos y conseguía un acuerdo con estos sindicatos, podía garantizar cierta paz social. ¿Se entiende? Ahí aparece por primera vez esta idea del sindicato, ya no como gran entidad de lucha de la clase obrera o de los trabajadores, sino como garante de la paz social. Como el tipo que puede, la institución que puede decirle a esos trabajadores, bueno, muchachos, no hacemos medida de fuerza. Trabajamos, aceptamos las reglas de juego. Con lo cual pasa a ser un factor muy importante porque empieza a tener un diálogo con el Estado muy fluido. No solo Bandor, sino los sindicatos bandoristas que pasan a ser la mayoría de los sindicatos, justamente porque este
esquema de organización empieza a funcionar muy bien. En ese escenario hay que plantear dos cuestiones de este tipo de sindicatos, porque hasta ahora todo parece maravilloso y que es bárbaro. No es bárbaro ni es maravilloso, o por lo menos no del todo, porque nada es del todo bárbaro y maravilloso. Una que tiene que ver con la creciente corrupción de los dirigentes sindicales. Cada vez más empieza a aparecer que esos fondos de los sindicatos muchas veces terminan en los patrimonios privados de los dirigentes sindicales. Y entonces aparecen los dirigentes sindicales con grandes autos, con grandes casas, con grandes fortunas, con excelente ropa. Valga la aclaración que no es el caso, o sea, si bien hay un montón de dirigentes sindicales que empiezan a hacer esto y se puede hablar de una tendencia, no es el caso de Bandor. Bandor justamente no es de los sindicalistas que se enriquece durante este periodo. A pesar de se ha armado una idea de que sí, cuando uno mira el patrimonio no. Lo que sí hace Bandor, junto con el resto de los sindicalistas de este periodo, que es el otro factor que va a jugar muy fuerte, es un nivel de burocratización y lo que se denomina gangsterismo, o así se le llama en la historiografía, que es, se empieza a tener un sector dentro del sindicato cuya tarea específica es el ejercicio de la violencia. ¿Sí? ¿Cuál es la justificación para esto? La justificación originaria, digamos. La justificación originaria es que cuando la UOM, digamos, convoca un paro en una fábrica, no puede darse el lujo de que haya obreros que no paren. Entonces, si la fábrica tiene 300 operarios, yo necesito que paren los 300. Si me paran 295, no sirve. ¿Sí? Esos 5 tengo que convencerlos de que paren. Y entonces, esto pasó a ser como muy conocido dentro de las bases obreras, de los trabajadores. De hecho, si tienen abuelos o por el estilo que hayan estado, probablemente se los cuenten porque fue muy conocido. Se armaban 2 cordones alrededor de las fábricas en huelga, 2 cordones de gente, que eufemísticamente se llamaban el cordón de persuasión y el cordón de convicción. Entonces, cuando un trabajador tenía intenciones de ir a trabajar a pesar de que se había declarado la huelga, primero se encontraba con un grupo de gente que le daba todos los argumentos sobre por qué era imprescindible parar, por qué él no tenía que dejar de parar, por qué no tenía que ir a trabajar y demás cuestiones. Si así todo avanzaba y quería seguir yendo a la fábrica porque no estaba de acuerdo con esos argumentos, el cordón de convicción, ese eufemismo que inventaron, probablemente le quebrara las piernas. Entonces aparecía esa práctica gangsteril, esa práctica mafiosa de la violencia. Esa era la justificación originaria. La realidad es que estos grupos sindicales de ejercicio de la violencia funcionaron para eso, sin lugar a dudas, pero también funcionaron para atacar a quienes quisieran presentar listas en oposición a los dirigentes sindicales del momento, a quienes quisieran armar un sindicato paralelo de la misma rama de producción, incluso si se llegaban a presentar como candidatos políticos o avalaban a un diputado o algún candidato político, también funcionaban como intimidación de otros candidatos políticos. O sea, empezaron a hacer una especie de comando civil más o menos armado, dependiendo del sindicato y de la fuerza, que servía a disposición del líder sindical. ¿Sí? Que un poco es lo que sigue pasando y es lo que se denuncia muchas veces de los sindicatos, ¿no? Bien. Entonces lo que tenemos durante este periodo y con lo que nos encontramos para el 66, que son algunas características que van a quedar en los sindicatos, que quedan al día de hoy en los sindicatos, son, en primer lugar, los sindicatos como institución no solo gremial, sino también política. Durante este periodo, entre el 55 y el 66, los sindicatos, con mucha fuerza los sindicatos peronistas, pero también los sindicatos no peronistas,
pasan a ser instituciones que representan a los trabajadores, pero que además están de lleno imbuidos en la disputa política partidaria. Están los sindicatos peronistas, los no peronistas, se apoyan candidatos, se apoyan gobiernos, se dejan de apoyar candidatos y gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que pasa en la enorme mayoría de los países, en Argentina, y esto también se demuestra entre el 55 y el 66, la ideología política de los sindicatos está muy ligada a partidos políticos existentes y con capacidad de gobierno. La mayor parte de los sindicatos a nivel mundial son marxistas o comunistas, planteando más reivindicaciones de carácter sistémico. Acá aparecen con mucha fuerza los sindicatos peronistas y sindicatos socialistas o radicales que apoyan otro tipo de partidos, pero ninguno está abogando por la revolución comunista, ni la revolución socialista, ni nada de todo eso. ¿Sí? O sea, aparecen sindicatos que no están reñidos con el sistema capitalista. Esta es una gran novedad de Argentina. El siguiente rasgo es que aparecen sindicatos que se convierten en instituciones totales, digamos, que no solo reivindican reclamos salariales o de condiciones de trabajo, sino que además ofrecen una cantidad de servicios educativos, de salud, de turismo, etcétera, 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 etcétera. Y aparecen sindicatos no solamente muy organizados, con una gran afiliación, sino también con un rasgo muy fuerte de gangsterismo y corrupción. ¿Sí? También esto aparece. Y el último rasgo, quizás el más importante, son sindicatos que más allá de quién gobierne, de cuál sea la ideología política que gobierne, tienen la intención y la vocación de dialogar con el Estado, de integrarse en el sistema político. ¿Sí? No tienen una vocación de ruptura. En general, las medidas, las acciones de lucha que llevan adelante los sindicatos en Argentina tienen más que ver con la lógica bandolista, golpear para después negociar, que con una intención de desatar la revolución social. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Más o menos, ¿vamos? Bien. ¿Sí se entendió? ¿Queda alguna duda? ¿No? Bien.